Tras la noticia, todos los hechos tienen causas y efectos. Y cuando el río suena, es porque piedras trae. Una conversación sobre lo más relevante de la agenda política y social junto a destacados personajes del Chile actual. Conduce Jaime Coloma. Hoy día vamos a estar hablando con una mujer política súper interesante que además tiene una visión muy crítica del partido al que pertenece. Ella es exministra del Trabajo, exministra de Planificación, es miembro de la Comisión Externa y además es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Pero también es de la casa, ojo, sí, porque es de acá de Chile 21. Vamos a estar hablando con Alejandra Krauss. ¿Y por qué pienso que es muy interesante? Porque ella enfrenta también lo que está pasando hoy día con la democracia cristiana y qué es lo que significó históricamente la democracia cristiana, con una visión política muy particular, pero también con una dimensión histórica que de verdad se las recomiendo que no se lo pierdan. Por supuesto acá, porque ¿saben lo que pasa? Que cuando el río suena, ustedes ya saben, siempre por Chile 21. Alejandra, a ver, hay cosas re importantes que a mí me asaltan a la cabeza cuando pienso que tú estás metida históricamente en la democracia cristiana y que me parecen súper importantes porque fíjate que incluso cuando hoy día me puse a leer como la historia de la democracia cristiana y llegué a un paper que contaba por qué la democracia cristiana estaba en un momento complejo en el mundo y en particular en Chile. Yo quiero saber cuál es tu opinión respecto a este, o sea, piensa que es académico, ya te estoy hablando de un paper así académico, bien interesante, te lo voy a mandar después porque en realidad era bueno. Me encantaría leerlo. Te lo voy a mandar, pero igual vamos a más allá que la teoría puede dar, pero por Dios que ilumina. A ver, yo creo que la democracia cristiana le costó adecuarse a los desafíos que se fueron surgiendo a los desafíos políticos, que fueron surgiendo después del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Perfecto. Yo creo que la democracia cristiana empezó a vivir una crisis y no fue capaz de leer oportunamente a una sociedad que ya desde el año 1998 empezó a alejarse de este partido fuerte, grande, con dos presidentes de la República que lo hicieron muy bien para esos tiempos. Nosotros en 1998 perdimos 1 millón de votos. Sí. Y no fuimos capaces, los líderes de la época no fueron capaces de haberse detenido y haber observado a ese elector que empezaba a tomar decisiones distintas, que pueden coincidir con el voto voluntario, pueden pasar muchos otros fenómenos, pero no lo hicimos. Y en cambio, a mi juicio, esto es personalísimo, sí, Jaime, obvio, nos volcamos en disputas internas, en disputas de poder interno, de lotes, y sin haber sido capaces los líderes de haber hecho esa reflexión que tanto necesitábamos y que hoy día decimos cómo nos volvemos a recolectar con un electorado que efectivamente quiere moderación, que quiere ese elector mediano, que quiere ser capaz de ser representado políticamente en sus realidades, y nosotros nos fuimos alejando. Así que yo creo fundamentalmente, Jaime, que dos factores. No hicimos la reflexión oportuna y nos volcamos a disputas internas de poder y que nos fueron conduciendo hacia crisis de fraternidad, crisis de identidad, si somos más de derecha, si somos más de izquierda. No fuimos capaces de haber afirmado que somos un partido esencialmente transformador. Nosotros nacimos para las transformaciones que provocaran justicia social.
El statu quo no nos acomoda, no debiera. Qué interesante. ¿Leíste el paper? No, Te juro que no, es que es muy interesante porque pensaba dentro de las cosas que planteaba, bueno, ahí se hablaba de cómo se va desarrollando una ideología política a partir de la Rerum Novarum, y es bien interesante también cómo se va estableciendo este planteamiento desde la Iglesia Católica. Y una de las cosas que plantea el paper es justamente la desconexión con la Iglesia. Y yo cuando leía el paper decía, qué loco, porque la democracia cristiana es cristiana. Yo entiendo que es católico, de hecho hay un alcance que es bien potente. Dicen que en definitiva la UDI agarra el electorado, la UDI popular agarra el electorado católico, y yo pensé, qué loco, porque la democracia cristiana en algún minuto establece un discurso más progresista. ¿Por qué la UDI y pensé, tiene que ver con la Iglesia? Probablemente ahí hay un elemento ahora, que no es necesariamente lo cristiano. No sé si te hace sentido lo que te digo. Es que yo creo que, a ver, hay que también como volvernos a contextualizar, y vayámonos a la dictadura. Uh-huh. En la dictadura las fuerzas progresistas o las fuerzas de izquierda estaban en el ostracismo, estaban en el exilio. Absolutamente. La democracia cristiana es la fuerza política esencial que se queda en Chile. Después de haber superado el golpe inicial y la crisis, al poco tiempo, y particularmente a partir de los 13 que firmaron la famosa carta, la democracia cristiana empieza a copar espacios, y espacios en la Vicaría de la defensa de los derechos humanos, la gran mayoría de los abogados. En consecuencia, fuimos efectivamente el partido que permitió, digamos, la reconstrucción de este movimiento político, de este diálogo, de esta vinculación con los pobladores, con los universitarios, con los estudiantes, con los trabajadores. Y estábamos acá. Vuelta a la democracia, el rol empieza a cambiar. ¿Ya? Nos fuimos instalando en el poder, fuimos burocratizándonos, empezamos a estar en las oficinas y dejamos de estar en las calles. Y como recuerdo que en una oportunidad Monseñor Camilo Vial uh-huh. me dijo, lo que les pasó a ustedes, a los demócratas cristianos, es que ustedes dejaron de entrar a los hogares de las personas. Por eso hoy día el gran desafío que tenemos es volvernos a reconectar con las personas, con sus mundos, volver a entrar y representar esos ideales. Cierto, Jaime, probablemente son otros los desafíos, porque los desafíos le pertenecen hoy día a los adultos mayores. Vivimos mucho más. A los 90 años yo tengo papá y mamá vivo, vale, si estamos, pero también están las nuevas generaciones, claro. Los desafíos de esas generaciones, pero tenemos que generar ese diálogo intergeneracional, social, cultural, político, y eso era muy propio nuestro, y fue propio de la dictadura. En esa época todos nosotros, los partidos políticos estaban proscritos, sí. Y todos nosotros estábamos en las iglesias, y en las iglesias hacíamos comunidad cristiana y también formación política, porque entendíamos que nuestra vocación y acción política pasaba por ponerse en los pies de otros. La justicia social, la equidad. Allí hay una cosa re potente. Yo siempre reivindico, fíjate, este audio telefónico que se viralizó de la ex primera dama Cecilia Morel para el estallido social, cuando dice que hay que ceder los privilegios, pero además habla de los alienígenas. Y fíjate que hasta lo paso en clase, porque digo, quiero que ustedes se den cuenta, porque la gente se burló de eso, pero en el fondo eso también hablaba de cómo yo veo a un cierto grupo de gente. O sea, tratar a un grupo de gente de alienígena, y no quiero juzgar ni establecer un discurso peyorativo frente a lo que ella dice, pero sí habla de una desconexión tal que veo al otro como alienígena, y creo que eso es muy potente. Es que yo creo que el fenómeno, que eso pasó así? El fenómeno, a ver, yo creo que la desconexión de la élite en este país es feroz. Es feroz.
Y la élite no se da cuenta, además. A mí, fíjate que hay un informe que realizó Ann Holster, que es una empresa, una consultora, y que trabaja mucho los datos, que se las hizo a directorios de grandes empresas, que participaron varios. Creo que es del 2000, yo creo que es coincidente, más o menos, con el estallido. En ese momento y máximo 2020. ¿Ya? Pero es muy cercano. Pero es a propósito de las deudas sociales, esa lectura que hacemos de esta sociedad, y que el presidente Piñera decía que vivíamos en un oasis, había que vender flores, ¿te acuerdas? Comprar flores, levantarse más temprano, hacer mucho bingo, y éramos todos felices. El bingo resolvía. Hacer vida social en la consultoría. Y ese informe que realiza Ann Holster a propósito de la percepción que tienen los directorios de las grandes empresas respecto a la realidad de sus trabajadores, no de los trabajadores en general, no del mercado del trabajo, no del comportamiento del empleo, de sus trabajadores. Y construir un relato de clase media, un relato de sueldos dignos, un relato de que no tienen carencia, que no hay deudas sociales, es muy impresionante. Es muy impresionante. Y yo creo que eso va ocurriendo, y le va ocurriendo a la élite en cada una de sus dimensiones, de distintas maneras. Y yo creo que debemos necesariamente, para resolver, para que la ciudadanía vuelva a creer en la política, vuelva a creer en las instituciones, vuelva a creer en las personas, que el Estado lo vea presente, exista en su realidad, necesita necesariamente que todos y cada uno nos empapemos y hagamos las lecturas correspondientes de una sociedad que va caminando en una dirección y que las élites van mirando en otra dirección. Y en eso somos todos responsables. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, bueno, desde una perspectiva más bien personal, yo encuentro que los medios son muy responsables, para ser bien honesto. O sea, creo que los medios hemos hecho un trabajo poco acorde, por ejemplo, a volver a politizar, a volver a reencantar con la política, que yo creo que son cosas muy importantes. Este país es muy despolitizado. Y ahí quería preguntarte, ¿cómo crees que se puede volver a eso? A ver, en el caso políticamente, porque no te voy a hablar como abogado, ni como abuela, ni como mujer. Me encantaría que háblame como todo eso. No, a ver, yo creo, lo primero, yo sueño, bueno, uno tiene derecho a soñar. Todo el derecho al mundo. En que volvamos para la recuperación de la democracia en general, de la transición, derrocar al dictador. Todos los partidos políticos construimos una épica, que era teníamos un proyecto de sociedad, que era recuperar la democracia, derrotar la pobreza, la extrema pobreza, crecer, generar las condiciones, Frei Ruiz Tagle después insertarse en el mundo. Pero teníamos un proyecto de país y una épica que era recuperar la democracia, y que permitió que fuerzas políticas distintas frente a un proyecto político que compartían y que le ofrecían al país fueran capaces de generar esta coalición de ese momento. Hoy día, de alguna manera, si tú miras no solo en el caso de la democracia cristiana, sino que en general nos fuimos transformando en partidos electorales, donde vas haciendo pactos en función de cómo voy en esta, cuántos parlamentarios, qué pactos, electorales. Y lo que nosotros necesitamos, y mi sueño es aportar a crear un proyecto político de la centroizquierda humanista y progresista. Humanista y progresista, colocando a la persona en el centro y construyendo ese relato de país para estos tiempos. La crisis climática no era tema hace 40 años. Hoy día no podemos eludirla. Las vulnerabilidades, los desafíos de estudiantes que le ofrecimos
un modelo de educación que los fue dejando a muchos en el camino. Pero eso es el modelo sociedad, no solo propuestas de política pública, no es solo programático, no es conjunto de ideas, eso tiene que ir inserto en un proyecto político. Y esa épica que nos mueva a ti, a mí, a Jaime, a la Trini, a mis hijos, a todos. Y hay una cosa re interesante, Ale, porque me encanta que hables de humanismo, porque creo que justamente la sociedad actual ha perdido humanidad, casi como que uno se ha transformado esta frase de Gabriela Mistral, que es tan bonito que a la humanidad le falta tener humanidad, digamos, como esa idea, ¿no? Pero ¿cómo se retoma eso cuando la sociedad entera aparentemente te guía hacia otras cosas, hacia un discurso súper economicista, muy competitivo, torpemente competitivo, porque además es como tengo que poner la pata encima para yo sentirme realmente es muy raro eso. A ver, yo creo que primero el lenguaje nuestro, el lenguaje de quienes tenemos espacios en donde podemos comunicar, debe ser un lenguaje que le haga sentido y con mucha humanidad. Un lenguaje sencillo, un lenguaje acorde para que me entiendan. Cuando hablamos de solidaridad, la gente como que no entiende. Yo hoy día escuchaba a un, por supuesto, republicano, decía, les van a robar la plata de sus cotizaciones en pensiones. Eso no es verdad. No, pues no es verdad. Eso no es verdad. Durante la pandemia, ¿qué fue lo que surgió en los barrios? Después de tener mucho miedo. Pero fue la familia la primera red, después fueron los vecinos. Y juntos nos salvábamos. Juntos podíamos pasar este espacio. ¿Cuántas familias tuvieron que organizarse y volver a vivir juntos, ayudarse económicamente? Porque en el intertanto, si tú tenías niños en colegio, en jardines, en lo que fuera, tenías que seguir pagando, a pesar de que tus niños estaban acá. Bueno, ¿cómo nos fuimos ayudando unos con otros? El que tú le empieces a decir a las personas que lo que me importa es ella, que de verdad, juntos nos salvamos, que juntos nos salvamos. La solidaridad, este concepto abstracto y que unos tratan de decirnos que es porque queremos robarle la plata a otro, eso debemos humanizar. Vale decir, todo, Jaime, debe transformarse gestualmente, el lenguaje, la conducta, el mensaje. Saber a quién queremos comunicar. De repente estamos tratando de comunicar que no hay inteligente el Señor. No. Aquí, entonces, yo creo que de a poco, a propósito de solidaridad, piensa tú que la ley sana, que es este seguro que permite que papás y mamás puedan acceder a una licencia en caso de enfermedad grave, catastrófica de un hijo, lo financiamos entre todos. Sí, es fundamental. De cualquier edad, hombres y mujeres, de cualquier edad, tengamos o no tengamos hijos. En consecuencia, ahí sabemos que esa mamá y ese papá que se puede haber enfrentado a una situación brutal, estamos todos como sociedad haciendo que su vida y la vida de ese hijo o hija pueda ser más digna. Pero eso es que es súper importante lo que estás diciendo, Alejandra, y me encanta que releves la palabra solidaridad. Voy a citar a Galeano, y capaz que tú lo hayas escuchado. Galeano siempre hacía la distinción entre solidaridad y caridad. Y decía que la solidaridad era ver al otro como igual, incluso aunque tuviera menos que tú, era verlo como igual, con los mismos derechos y todo. Y la caridad, por el contrario, era ayudar al otro en tanto el otro siempre se mantuviera en una situación de desmedro, por así decirlo. O sea, yo te doy, pero yo siempre estoy por sobre. Desde una posición posición de exactamente. De algún tipo de y poder. eso es muy bonito,
lo que tú estás planteando, porque en definitiva, más allá de si una persona tiene más o menos, cuando se establece en un discurso solidario es porque ve al otro como un igual y con derechos iguales. Lo que te iba a decir, es cierto, solidaridad, todo esto, pero además hay una concepción de derecho, también. Exactamente. ¿Ya? Y es una sociedad en la cual entendemos que todos y todas tenemos derecho. Tenemos derecho. En consecuencia, por eso no es solo caridad. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces... claro, tenés el derecho a tener lógico, eso, claro. Construimos esta ley porque reconocíamos ese derecho, porque era profundamente indigno que esa mamá tuviera que inventarse una licencia médica que le dijera psicológica y después el COMPIN además se la rechazara y ella tuviera que ir indignamente a pedir que se la paguen, y en el intertanto con la angustia. Yo lo hago como muy gráfico. Bueno, esa ley desde su gestación salió en el gobierno de la presidenta Bachelet, yo era la ministra, entonces tengo mucho. Pero pasa con la ley de accidente del trabajo. Si todos, empleador, el Estado y el trabajador, hacen un fondo que permite que en caso de un accidente se pueda recurrir a este fondo. Entonces ahí entendemos por qué razón nos salvamos entre todos. ¿Ya? Y en consecuencia el rol del Estado es importantísimo. Por eso tanto soñé con el Estado social y democrático de derecho en la comisión experta, en el proceso constitucional, que era transitar hacia un estado de bienestar, donde entendamos, digamos, desde la concepción de derecho, ¿ya?, que la justicia social debe ser una realidad. Y en eso todos debemos contribuir. Ahí hay una cosa bien compleja, porque la construcción identitaria que yo creo que logró la dictadura y que lamentablemente se fue consolidando en el paso del tiempo es el individualismo. Yo creo que hoy día cuesta mucho que la gente entienda esto que tú estás diciendo. Cuesta romper. ¿Cómo crees que podemos romperlo? Yo creo primero que seamos capaces en cada una de las instancias de la organización social. Estoy hablando de la Junta de Vecinos. Sí, pero eso funciona. Por eso, pero la Junta de Vecinos es cómo resuelve. Lo que pasa es que yo vivo en la Florida. Y en la Florida, donde nosotros vivimos, la Junta de Vecinos es muy importante. Es muy importante. Porque si tenemos, por ejemplo, riego tendido, todavía tenemos que ponernos de acuerdo entre los vecinos, para que el cuadrante te dé el agua. Vale decir, hay un valor de que el comunitario, la comunidad, que es algo muy propio de la democracia cristiana. La comunidad es la esencia. Nacemos desde un proyecto colectivo hacia una sociedad donde todos y todas debemos crecer. Pero entonces, si tú vas incorporando y vas reconociendo este rol comunitario de organización social en cada uno de los estamentos, y eso es un mandato para las distintas, para el municipio, para el parlamentario, para el gobierno, para el ministro de Estado, para el CENSE, vas incorporando, y eso es la política. Tú vas a través de estos principios a los cuales dices adherir. De repente entramos en la máquina, entramos en la máquina de poder. Vas logrando incorporar, vas instando a lo colectivo y vas demostrando en cada una de tus acciones, en cada uno de tus espacios de poder político, que es entre otros y con otros, con quienes podemos construir un país más justo y mejor. Hoy día, a partir de lo que estás diciendo, también hay una suerte de desencanto constante, y tiene que ver con lo que decías hace un rato, la despolitización, y uno lo escucha muchísimo. En algún minuto Pepe Massa, Premio Nacional de Ciencias, hablaba de que además se ha valorizado el ser inculto. O sea, hoy día ser inculto es algo que se valoriza, y es más, por el contrario, la cultura se desvaloriza. Uno lo ve en los medios, lo ve en las redes sociales. Es muy sorprendente eso. Y eso también va en desmedro justamente de todo esto que estamos conversando. Pero Jaime, a mí me pasa,
pero ahí soy una mera observadora A ver. de a pie. Yo veo en La Pintana, por ejemplo, Ah, en la que comuna. Pintana es maravillosa. Bueno, me Sobre pasa, todo, yo creo me que pasa tienen ahí un... que en la comuna de La Pintana, con esa tremenda alcaldesa, Sí, porque la Claudia Pizarro, es increíble. ¿no es cierto? La Claudia es increíble, Sí, efectivamente es increíble. Pero no olvidar cómo surge La Pintana, pues si ahí Sí, eran los votados, de los Bueno, pero votados surge en- justamente dividiendo bueno, Chile. pues. dividiendo Chile, pero termina, y ahí hay una líder, y hay quienes la acompañan y van transformando los proyectos de arte, de cultura. Es impresionante. Son impresionantes. Es impresionante. Y esa es la demostración Bien más maravilloso. clara, que existiendo esa voluntad política y la integridad y coherencia Mm. de una lideresa, si esto no se hace solito, no, po. ¿ya? Tú vas convenciendo a otro y vas trabajando a pesar de la dificultad. Claudia Pizarro quiso, a propósito, generar un convenio con, no recuerdo si era el DUOC o alguna Con el DUOC, institución. fue con el DUOC, fue con el Y DUOC. concejales votaron en contra. Concejales además oficialistas, ojo, eso sí que es brutal, digamos. Y voy a decir más que progresistas. Sí. Progresistas, que dicen querer cambiarle Sí. la vida a las personas. Bueno, por razones políticas además. Sí, eso es la tristeza. Claro, que eso por es lo, pequeñez. eso es el por problema. pequeñez. Sí, bueno, lo que quiero decir, en que es posible. Ahora siento que, y esa es a lo mejor la falta de un gran líder o lideresa para la centroizquierda, para el humanismo y progresismo, que sea capaz de unar la fuerza de todos y todas y generar esta voluntad, porque juntos también en política nos salvamos. Pero ahí hay una cosa re importante, Ale, porque la Claudia, y qué bueno que pongas ese ejemplo, y también pienso en la Carmen Frey. Que la Carmen, yo la amo en todas las La circunstancias. Carmen, que yo también la amo y no la conozco, pero la amo. La Carmen se junta con la Carmen Hertz, se junta con la Bea Sánchez, hace toda una... Tiene una capacidad impresionante. La Claudia hace lo mismo. A ver, ven el bien mayor. Pero si no que están eso debiera... preocupadas de es que tú eres de este partido, es que yo no pienso esto, es que yo... No. Cuando yo te digo que a la democracia cristiana debiera, volver a recuperar su capacidad de coalición, que junto a otros podamos construir un proyecto político para el país. Solo, jamás. Y porque confiamos, la Carmen Frey, como tú bien señalas, junto con Carmen Hertz o con, qué sé yo, la Paulina Bodanovich. Sí, piensa, Bea Sánchez Frente Amplio, Carmen Hertz, PC, la Paulina Bodanovich, PS, y la Carmen la Fanny, con la Fanny Poyarolo también. Lo que pasa, Jaime, es que lo que tú muy bien dices, esa vocación de construir un proyecto político junto a otros en búsqueda del bien común del país, hoy día necesitas a otros. Exactamente. Debes construir mayoría. Y además, no olvidar nunca que Carmen Frey, por un lado, en algo yo, generacionalmente, somos mujeres que participamos de una u otra manera durante la dictadura, donde los movimientos de mujeres, ver los testimonios de Fanny Poyarolo, de la Antonieta Sá, de Carmen Frey, no habían muros. Si derrotar al dictador, recuperar la democracia, darle estabilidad al país, derrotar la pobreza, eran fines mayores, donde no nos podíamos. Y así lo entendieron, Bueno, el desafío de hoy día es que efectivamente entendamos que nos necesitamos otros y establezcamos los pisos comunes, los mínimos comunes, reconozcamos nuestras diferencias, hagamos un pacto y un acuerdo, que esas diferencias no van a ser lo que nos separan, van a haber otros caminos donde cada uno. Hoy día necesitamos que la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, radicales, todas las fuerzas políticas, el Partido Comunista, nos sentemos y miremos el futuro de este país. No es tiempo
de exclusiones, pero sí creo que junto a eso, cada uno de estos partidos políticos debe tener clarísimo su ubicación en el espectro político, y en función de eso, si yo tengo la certeza, Jaime, que soy una mujer demócrata cristiana, lo soy, lo he sido y lo seguiré siendo, no tengo temor al debate de ideas de otros. Mis convicciones las puedo sostener en cualquier escenario, y creo que el país necesita un proyecto en el cual todos aportemos, no nos quedemos entrampados en uno. Y en esa idea, Ale, en la idea del debate, en la conversación, en el llegar a acuerdos, porque hoy día la sensación que uno tiene es quien grita más fuerte, quien se impone además desde la violencia. Yo la sensación que tengo es como que en la política hoy día es yo grito más fuerte y por ende te pongo el pie encima. ¿Cómo se va constituyendo este otro país también? Porque tú decías algo que es muy importante, que tiene que ver cómo yo voy observando el mundo, y el progreso del mundo, que yo espero que sea progreso y no para atrás, pero digamos los cambios que se van generando. ¿Cómo se va configurando también las convicciones de la democracia cristiana respecto también a un mundo que ha cambiado muchísimo? Y ahí vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio. Una de las cosas que decía este paper era el tema de lo religioso. Y yo pensaba, cuando leía, yo decía, ya, pero la democracia cristiana no necesariamente es católica, es cristiana. Así es. A ver, en este nuevo mundo, lo religioso, lo cristiano, lo trascendente, no está ajeno a la vida de las personas. Cada uno de nosotros, de distintas maneras, cada uno busca la trascendencia o lo místico o fuerzas distintas. En consecuencia, eso debemos ser capaces de entenderlo. La democracia cristiana no quedaba aferrado a lo que fue lo religioso de los años 60 o 50. Y nunca olvidar, Jaime, nunca, que nosotros nacimos para transformar las estructuras injustas. Que Frei Montalva fue el primero que creó un programa de control de la natalidad, que se atrevió que en los consultorios, en la salud pública, le entregaran la píldora anticonceptiva a las mujeres. En consecuencia, nacidos a un mundo donde la tolerancia es necesaria, no podemos aferrarnos a visiones que son súper legítimas. Claro, pero que no tienen que ver para una... Si yo estoy en política, yo no estoy haciendo comunidad cristiana, estoy en política, y en política tengo que pensar en un mundo para todos y todas. Claro, lo que uno quiera políticamente, o sea, religiosamente es otra cosa. De acuerdo a mis creencias, tomaré mis definiciones, pero el país tengo que generar las condiciones de justicia, de justicia para hombres y mujeres, de donde sean. No puedo imponer y creo que el Papa Francisco remece. Bueno, hay quienes no lo califican. Puede haber personas que no lo quieran tanto, pero lee Fratelli Tutti, esa encíclica, y va remeciendo a los católicos, y va remeciendo. No quiere católicos adentro de las iglesias, no quiere católicos en el confesionario. Se atrevió a nombrar a una mujer. Entonces, incluso para esos católicos de este país, bastante conservador por momento, la propia iglesia les demanda salir a la calle con instrumentos y diálogo y lenguaje de justicia, de espacio para todos y todas. Yo no voy a renunciar a eso. Siempre pienso, Jaime, creo que me lo dijo, creo que habérselo escuchado también a la presidenta Bachelet: si Jesucristo fuera de estos tiempos,
Sería un ¿Dónde revolucionario. Sería un revolucionario. ¿Dónde estaría? Sería todo lo contrario. No nos tendría dentro de las iglesias. No, capaz que estaría incluso en contra de lo que está hoy día pasando. Entonces, me pasa, Jaime, mientras existan situaciones de injusticia, de desigualdad, los católicos, a propósito de los católicos con mayor razón, debemos estar peleando por esas injusticias. Eso no tengo dudas, no tengo dudas de eso. Entonces no me complica, pero sí asumir los desafíos, sí asumir la vida de mi hija y su... Tengo que cerrar ya, pero quiero hacerte una pregunta, porque tú estás de secretaria nacional de la ADC hoy día. Sí. ¿Vas a seguir en política? ¿Te gusta seguir en política? A ver, me gusta mucho. Hoy día tengo un cargo, soy parte de la mesa de Alberto Undurraga, tiene su plazo hasta abril del 2026. Yo creo que hay que ir evaluando. Lo que sí creo, Jaime, que uno cuando tiene el privilegio de ocupar espacios de poder político debe estar, digamos, a disposición de la buena política, de construir y mirar el país y no encerrarse en la caja chica, que muchas veces ocurre en los partidos políticos. Justamente, así que todo lo que yo pueda contribuir en ello, pero con mucha libertad, con mucha libertad. Se te nota esa libertad, me gustó. Oye, gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Jaime. Muy rica la conversación. Sí, me encantó. Y nosotros nos vemos en un próximo Cuando el río suena, por supuesto, siempre por Chile 21.